El día de hoy vamos a ver fórmulas eléctricas en corriente continua, corriente alterna para una fase, dos fases y tres fases. Vamos a ver primero las fórmulas que ingresan en corriente continua. Cuando nosotros conocemos los HP, la corriente se saca de la siguiente manera. Corriente es igual a HP por 746 watts sobre tensión por eficiencia. ¿Sí? Cuando conocemos los kilowatts, la corriente se saca de la siguiente manera. Corriente es igual a kilowatts por 1000. Todo esto sobre la tensión en voltios. Para calcular los kilowatts, entonces sería kilowatt es igual a corriente por tensión y todo esto sobre 1000. La potencia en HP sería de la siguiente manera. HP es igual a corriente por tensión por eficiencia. Para calcular el factor de potencia en corriente continua, recordemos que en corriente continua sería la unitaria. Ahora vamos a conocer las fórmulas que ingresan en la corriente alterna, ¿sí? Entonces, para calcular la corriente en una fase, conociendo los HP, sería de la siguiente manera. Corriente es igual a cuando conocemos el kilowatt, sería la corriente. Cuando conocemos el kilovolt ampere, la corriente se calcula de la siguiente manera para una fase. Kilovolt ampere por 1000 sobre la tensión. Para calcular los kilowatts en corriente alterna de una fase sería kilowatts es igual a corriente por tensión por el factor de potencia sobre 1000. Para calcular el kilovolt ampere para una fase es igual a corriente por tensión sobre 1000. Para calcular la potencia, corriente por tensión por eficiencia expresada en por unidad por el factor de potencia por 746. Para calcular el factor de potencia, es igual a potencia sobre tensión en volts por intensidad. Ahora vamos a empezar fórmulas para dos fases. Entonces, la corriente es igual a para calcular la corriente cuando se tiene dos fases es igual a HP por 746 sobre 2 por la tensión por la eficiencia y por el factor de potencia. Cuando conocemos los kilowatts, la corriente se calcula de la siguiente manera. Kilowatts por 1000 sobre 2 por la tensión por el factor de potencia. Cuando conocemos los kilovolt amperios, la corriente se calcula de la siguiente manera. Kilovolt ampere por 1000 sobre 2 por la tensión. Para calcular el kilowatt
corriente por tensión por el factor de potencia por 2 sobre 1000. Para calcular el kilovolt amperios para dos fases es igual a corriente por tensión por 2 sobre 1000. Para calcular la potencia es igual a para calcular la potencia es igual a corriente por tensión por 2 por eficiencia expresada en por unidad por el factor de potencia sobre 746. Para calcular el factor de potencia es igual a potencia sobre 2 por la tensión por la intensidad. Ahora vamos a ver las fórmulas de corriente alterna, pero para tres fases. Cuando conocemos los HP, la corriente se saca de la siguiente manera. El HP por 746 sobre raíz de 3 por la tensión en voltios por la eficiencia expresada en por unidad y por el factor de potencia. Cuando conocemos el kilowatt, la corriente se saca de la siguiente manera. Kilowatt por 1000 sobre raíz de 3 por la tensión. Cuando se conoce el kilovolt amperios, la corriente se saca de la siguiente manera. Kilovolt amperios que tengan ustedes por 1000 sobre raíz de 3 por tensión. Para calcular el kilowatt, para calcular el kilovolt amperios para tres fases, para calcular la potencia HP para tres fases es de la siguiente manera. Corriente por tensión por raíz de 3 por eficiencia expresada en por unidad por factor de potencia sobre 746. Y para calcular el factor de potencia cuando se tiene tres fases es de la siguiente manera. Potencia sobre raíz de 3 por tensión por intensidad. Estas son las fórmulas más importantes que se utilizan en la parte eléctrica, en corriente continua, corriente alterna para una fase, dos fases, tres fases. Acá está expresado qué significa cada una de las letras. Nos vemos, no olvides compartir y muchas gracias por estar viendo este video. Guárdalo, esto te va a servir muchísimo.